Hermanos, esta noche en la que terminamos la primera estación del año cristiano que es Adviento e iniciamos la segunda, eh, damos gracias a Dios precisamente por todo este tiempo de preparación que sabemos el Señor dispuso de antemano para nosotros. Y si ustedes recordarán, durante todo el Adviento, tanto en los sermones como en los oficios de entre semana, estuvimos siguiendo una temática unificada a propósito de la vestimenta. A propósito de la vestimenta, una idea que propuso un ministerio luterano que pues ha sido de bendición para muchos, incluyéndonos a nosotros. Yo personalmente nunca habría pensado en un tema así para toda una serie de meditaciones y sermones a propósito de el Adviento y la Navidad. De manera, hermanos, que siguiendo esta temática, en este día, el Rey del Universo, el Salvador nuestro, el tan esperado y anhelado Mesías, finalmente llegó y como dice la escritura que leíamos hace un momento, fue recostado en un pesebre en el que estuvo al cuidado de sus papás, al resguardo de los pastores y bajo el testimonio precisamente de las huestes celestiales, como dice la escritura. Curiosamente, San Lucas nos describe, seguramente por palabras de la Madre del Señor, que a este niño, en aquel momento tan importante en su vida y en la vida de su familia, a este niño lo habían envuelto en pañales. Una traducción que nos ayuda a entender a nosotros y que también podríamos definir como envuelto en harapos. No era el típico niño envuelto como se hacía en la tradición antigua y se sigue de hecho haciendo en muchos lugares, un niño envuelto con aromas preciosos, con telas preciosas, sedosas y suaves para el niño, sino que está envuelto en lo que encontraron, en lo que a razón de la prisa pudieron proveerle al niño. Curiosamente, hermanos, cuando analizamos este detalle que del niño siendo envuelto en pañales, muy seguramente los que han sido papás o las personas que se han encargado de cuidar niños no dejarán mentir que es un reto envolver a un niño. No es tan fácil lograr a la primera envolver a un recién nacido como un burrito perfecto. Y de hecho hacerlo bien toma mucha práctica. A grado que yo diría que en las familias con muchos niños, posiblemente nada más el último de los niños es el que siempre va a estar bien envuelto. Y hermanos, la palabra no lo dice porque de alguna manera no es relevante, pero muy seguramente María tuvo problemas en envolver al niño a la primera, más si con lo que estuvo envuelto no era y no estaba diseñado para ese propósito. María no tuvo videos de YouTube para guiarse. Posiblemente no tuvo muchas personas que le dijeran cómo hacerlo y seguramente tuvo que tratar más de una vez para envolver al niño. Sin embargo, ella tenía que darse cuenta y descubrir cómo hacerlo, no simplemente por amor al niño, que es algo que se espera, sino porque era importantísimo, era crítico para ese momento en la vida del Señor, que estuviera bien envuelto y bien cubierto en pañales al momento en que lo acostaran en el pesebre.
Era esencial que el niñito estuviera lo suficientemente cómodo y abrigado como para descansar en esa noche después de una actividad tan importante. Y hermanos, la envoltura en pañales del niño Jesús parece un pequeño detalle y sin embargo es muy importante. Después de todo, hermanos, si ustedes se dan cuenta, es el primer outfit que el niño Jesús iba a llevar en su vida. Y llevó puestos pañales al momento en el que lo pusieron en el pesebre. ¿Qué había detrás del amor de María precisamente para cubrir al niño? Pues bueno, un aspecto muy importante, independientemente de la fecha que haya sido este acontecimiento, era la noche, eso sí es un hecho, y necesario iba a ser para el niño Jesús estar calientito. Sin importar la estación del año, ese bebé necesitaba estar abrigado. Y hermanos, cuando hablamos del frío en nuestra vida diaria, no nada más hablamos de las temperaturas que pues, nosotros en este lado del mundo sentimos, mientras más arriba más, sino que hablamos también de la frialdad con la que el mundo nos mira, la frialdad del mundo que directamente nos rodea, la frialdad del mundo que en el que vivimos en lo general, y más que nada la frialdad del mundo anticristiano al que poco a poco entramos como ciudadanos del mundo. Y hermanos, qué triste es vivir en un mundo frío de corazón, como lo decimos en nuestro dicho, en el que hay promesas rotas, en el que hay tensiones, en el que hay violencia, relaciones rotas, rechazos, malentendidos, como nosotros decimos, caras y gestos que en muchas maneras, junto con las situaciones que vivimos, nos dejan helados. Hermanos, es muy triste ver cómo muchas personas, incluso en este tiempo de Navidad, sienten ese frío en sus vidas. Sienten el frío de ese lugar vacío en la cena de Navidad. Sienten el frío de esa fogata que ya no se encendió. O sienten el frío de ese abrazo que ya no volverán a sentir. Y aún así, hermanos, Jesús nació en la mañana de Navidad para prometernos que nosotros, en sus brazos, como Él lo fue en los de su mamá, no tendremos que vivir por siempre en ese frío. Hermanos, nuestros pecados y nuestra frialdad hacia el Señor lo que han logrado es que vivamos lejos de su presencia, lejos del Edén, en la frialdad del exterior, en la frialdad del mundo, en la frialdad de corazón. Que cuando lo comparamos al hogar del Señor, al calor de sus brazos, tanto más frío se vuelve nuestra realidad y nuestra condición humana. Sin embargo, hermanos, así como este niño experimentó la frialdad física de esa noche para ser cubierto y terminar con ella, así también este niño que crecería conquistaría en la cruz nuestra entrada y nuestra cobertura, de nuevo en los brazos de nuestro Dios, de nuevo al cobijo de su cuidado, de nuevo al calor de su presencia. De manera, hermanos, que por gracia somos bienvenidos,
Por su buena voluntad, como dijeron los ángeles, somos incluidos y cuidados como hijos de este Dios, el cual no deja que vivamos estos fríos de la noche de nuestras vidas. Qué interesante, hermanos, no somos extranjeros en la iglesia, no somos ajenos a su casa, no somos ajenos a sus brazos, somos sus hijos y estamos en su cobijo, debajo de las alas del que nos junta y nos resguarda en su calor. De igual manera, hermanos, el cuidado de María por su hijo nos muestra la importancia de estar seguros, de estar a salvo. Y las mamás se darán cuenta de esto. Es muy importante amarrar al bebé literalmente como un burrito, porque si tiene las manitas sueltas, ¿qué le pasa? Se araña con esas uñitas tan chiquitas y tan afiladas. Y no solo eso, los bebés que no están bien amarrados hasta ruedan, se avientan con sus bracitos y muchas cosas tristes suceden. Yo no sabía el grado de peligrosidad que tiene un niño con sus manitas sueltas, que se voltea y se asfixia solo. A mí me sorprende y me atemoriza a la misma vez la responsabilidad que tienen, por ejemplo, las enfermeras o las guarderías con los niños. Qué importante es ser buenos envolviendo niños. Un niño que, aunque parezca risa, pero el video ese es cierto, que dice qué difícil es tener que cuidar a una personita que constantemente está tratando de terminar con su vida. Y el niño ni siquiera piensa ni tiene conciencia de su existencia y está tratando de hacerse daño. Sin embargo, cuando bien amarraditos, cuando bien atados, tanto se sienten como verdaderamente están seguros. Y hermanos, nosotros igual, parece que es deporte el querer acabar con nuestra vida espiritual y muchas veces también con nuestra vida física, porque si el mundo no es duro, sí es peligroso, porque si el mundo no es frío, sí es un peligro para nosotros. Y hermanos, la muerte siempre está rodeándonos de muchísimas maneras. La que menos nos damos cuenta es la muerte espiritual, pero también está la muerte física, la muerte emocional, la muerte psicológica, tantas versiones de la muerte, hermanos, en las que nosotros estamos prontísimos para rodarnos hacia ella. Sin embargo, me llama mucho la atención como la palabra dice en 1 de Pedro 5:8, que Satanás está como león rugiente, girando alrededor nuestro, buscando a quien devorar. Pero fíjense bien qué hermoso, alrededor, no en medio de nosotros. ¿Por qué, hermanos? Pues porque de la misma forma en la que este bebecito que nació en Navidad, en Belén, superó por el cuidado de su mamá y de su papá y de los que lo velaban en aquella noche los peligros naturales al que todo bebé se enfrenta, también el Señor iba a enfrentar por nosotros, iba a vivir, iba a luchar, iba a morir, pero también iba a resucitar como un victorioso Salvador por sobre todo maligno, por sobre todo peligro y por sobre todo iba a enfrentar al terror más grande de nuestra vida, que es la muerte. Iba a aplastar la cabeza de la muerte e iba a ganar la victoria que tanto nos hacía falta. Pero también este niño estuvo envuelto en el amor de su mamá, que en silencio y en la humildad que la caracterizó, solo meditaba todas estas cosas y las guardaba en su corazón. Estaba envuelto en el amor de su mamá
de la misma forma, hermanos, en la que nosotros estamos envueltos en el amor de nuestro papá. Y hermanos, qué necesario es en este mundo en el que vivimos repetir lo que en apariencia no sabemos, y es que Dios nos ama. No somos como aquellos del mundo que viven sin amor, que viven en odio, que viven en tristeza, o más triste incluso, que viven en un concepto errado del amor, que entienden por complacencia, que entienden por satisfacción, placer y deseo. Nosotros no somos como esos niños que tanto sufren en el mundo, el abandono de sus papás que no los amaron lo suficiente. Nosotros no vivimos en el frío del exterior, no vivimos en los peligros del mundo, sino que vivimos cobijados en el amor de ese Dios que nos amó tanto que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hermanos, este niño nació en esta Navidad, como dice el himno, para que nosotros renazcamos a una condición y a un estatus, a una condición y a un estatus igual al de Él, en el que sin importar nuestra desnudez de infantes, nuestra vulnerabilidad como la de un niño, nos sepamos envueltos en la protección de nuestro Dios, envueltos en los brazos de nuestro Salvador, pero más y por sobre todo, cubiertos en el amor de Dios, que por nosotros envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz. Hermanos, esta es una forma muy bonita de iniciar esta estación de Navidad, sabiéndonos cálidos, sabiéndonos seguros y sabiéndonos amados. Gracias, Señor, te damos porque tú, Señor, nos dibujaste de una forma tan clara en la vulnerabilidad, en la pequeñez, en el rechazo que tu Hijo vivió, pero también, Señor, tú dibujaste de una forma tan clara tu corazón para con nosotros, en esta historia tan hermosa, Señor, que has dejado escrita para nosotros, para que creamos y vivamos por ella, Señor. Y te pedimos que en esta estación de Navidad que iniciamos, Señor, sin importar el frío, el peligro o el odio que vivamos en el mundo, Señor, por el sacrificio de este tu Hijo, el Cordero Pascual, nos sepamos, Señor, en tus brazos, nos sepamos, Señor, cálidos, nos sepamos, Señor, seguros y nos sepamos amados por nuestro Padre que envió a su Hijo a morir por nosotros. Te pedimos, Señor, que estés con nosotros en este tiempo y nos bendigas de la forma en la que tú anhelas bendecirnos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, que nació en Belén. Amén.